Vamos a entrar ahora, ya no habíamos podido tener la mesa con la mesa de mujeres y pueblos indígenas, ¿no? Con nuestra querida Yasnaya Aguilar, Yasnaya Elena y con Diana Manso. Esperemos que Diana Manso también alcance a conectarse, pero por lo pronto ya está aquí Jazz y vamos a abordar con ellas pues noticias importantes y relevantes que pues hemos estado dando seguimiento también en este medio de comunicación. Los ejes temáticos que tenemos pensados para hoy es mientras México evalúa un fracking sustentable, Yubelis Morales obtiene el Premio Ambiental Goldman 2026. Vaya suerte de contrastes que podemos estar viendo aquí y se cumplen 16 años del crimen de Betty Cariño y de Yari Yacola, este activista también, que ambos fueron asesinados ahí en el estado de Oaxaca. Pues bueno, son los temas que estaremos abordando. Querida Yasnaya, qué gusto verte por acá nuevamente. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar en este espacio. Sí, de verdad, estamos casi celebrando ahorita que está otra vez Yasnaya por acá. Gracias, Yas. Yas, pues en esta ausencia que tuvimos tuya, pues este anuncio que hubo mucha difusión, un colaborador de Rompevientos, Raúl Bennett, también cuestionó a la presidenta de la República sobre esto del fracking sustentable, estos investigadores que están haciendo pues investigaciones que van a arrojar un resultado final si se encontró o se descubrió una nueva forma de hacer fracking sin dañar tanto, han usado esta expresión, sin dañar tanto el suelo, la tierra, el territorio, los pueblos, la vida. ¿Qué decía al respecto, Jazz? Bueno, eh, a mí me parece un tema muy, muy preocupante. Me impresiona como una persona, bueno, igual tal vez ya no tanto, pero como una persona científica que sabe, tiene el conocimiento para saber el daño que hace este tipo de prácticas. Bueno, empecemos con el sexenio de López Obrador, en donde la Alianza Mexicana contra el Fracking, que es una organización que difunde y hace activismo para la prevención de prácticas de este tipo. Durante el sexenio de López Obrador se estuvo exigiendo que se prohibiera en México el fracking y lamentablemente pues lo único que se alcanzó, digamos, a obtener es que si bien López Obrador no prohibió el fracking, sí dijo como, bueno, pues no vamos a hacer mucho al respecto, o sea, como que mantuvo el, no lo alentó, pero tampoco lo prohibió. Entonces, una exigencia era que se declarara, que dijera que no. Entonces, esperábamos que con Claudia esto sí sucediera, teniendo ella los conocimientos. ¿Por qué es tan peligroso el fracking? Vamos a enmarcar esto en medio de la crisis climática. Sabemos que cada vez las reservas de petróleo, bueno, los combustibles fósiles que son petróleo, carbón y gas, están llevando a la humanidad a una situación pues muy difícil. Sabemos ahorita, por ejemplo, que el fenómeno del Niño parece que se va a amplificar y entonces vamos a tener o muchas lluvias o mucha sequía y una situación muy complicada climáticamente. Esto se va a incrementar cada vez más. Vemos que se está incrementando. Entonces, bueno, tenemos ya un problema muy grande y la disponibilidad de petróleo, aunque hay reservas de petróleo, son cada vez más difíciles de extraer de gas o de carbón, pues lamentablemente con la presidencia actual, los gobiernos de ultraderecha le están apostando todo a los combustibles fósiles, cuando como humanidad deberíamos estar haciendo precisamente lo contrario. Bueno, en ese contexto esperábamos por lo menos que una persona que conoce de este tema, como es la presidenta, pudiera tener una posición mucho más crítica. Ahora, ¿qué es lo que hace el fracking? El fracking es una técnica para extraer sobre todo petróleo y gas
que está atrapado, a diferencia del petróleo, no sé, que está en el mar y que una vez que lo encuentras, lo sacas. Este está atrapado en los poros de la tierra, como en cápsulas, y está ahí como encapsulado, atrapado. Para poder extraerlo, se hace esta técnica que se llama en español fracturación hidráulica, en el que se hacen una serie de pozos, tanto horizontales como verticales, eh, de más entre 1.000 y 5.000 metros debajo de la tierra, y para poder fracturarla y que escape, digamos, el gas o el petróleo que está ahí, se inyecta con una gran potencia miles y miles de litros de agua con arena, con químicos, para hacer esa fracturación. Esta fracturación es altamente contaminante por los químicos que lleva el agua, demanda una cantidad increíble de agua y además genera en los lugares alrededor pues sismos y contaminación del manto terrestre y mantos acuíferos que hay cerca. Es una de las formas más terribles de contaminar para extraer y además que disminuye la disponibilidad del agua. Entonces, bueno, muchas personas han alertado, porque en Estados Unidos se practica muy abiertamente, han alertado de las consecuencias de esto, se ha alertado a actores políticos, etcétera. Entonces, es muy lamentable, muy preocupante ahora la posición abierta pro fracking de la presidenta de México. Y me parece muy alarmante que para poder sostener esa postura se haya rodeado de especialistas para decir que van a contaminar poquito. Eso ya no, o sea, esa narrativa ya no se puede sostener porque no hay una manera de contaminar poquito. Y bueno, eso es algo que es muy lamentable y creo que debe ser uno de los puntos de la agenda política más fuertes para presionar, porque esto va a afectar a comunidades enteras. Sabemos que todos los ecosistemas están interconectados y esto es una apuesta por la muerte, por el incremento del problema tan grande en el que está la humanidad y que va a afectar sobre todo a las personas más vulnerables. Gracias, gracias, Jazz. Jazz, en esta parte, en las decisiones que va tomando, o giros, dirían algunos, y algunas que va tomando esta administración, pues se ve también estas negociaciones dentro del Tratado de Libre Comercio con la apertura de los minerales críticos, y eso va a incluir también el litio y los derrames, como el derrame reciente que hubo en el estado de Veracruz. En esta parte del fracking, um, uno de los planteamientos que hizo Raúl Bennett en la mañanera era la consulta. Para tomar la decisión de abrir otra vez el fracking o no en nuestro país en términos legales, constitucionales, eh, pues Raúl Bennett planteaba si se estaba considerando el elemento social, si se estaba considerando hacer consultas con los pueblos y las comunidades. No sé si tienes información al respecto, porque nos decían que ya estaban empezando a hacer este tipo de consultas en las distintas poblaciones y particularmente donde hay pueblos indígenas. No sé si tienes también información al respecto y la valoración que tienes que hace el gobierno mexicano cuando hace consultas para el desarrollo de proyectos de esta naturaleza. Uy, bueno, eso es un tema también muy preocupante por la manera en la que se han implementado otras consultas. Llámense el interoceánico, el proyecto del tren interoceánico, corredor interoceánico o el tren Maya y en muchos otros procesos. Yo tuve la oportunidad de estar en alguna de esas consultas y pues vemos que no cumplen los estándares internacionales. La propia ONU determinó que en el caso del Tren Maya no se cumplieron los estándares básicos de una consulta. Generalmente son más bien como tomas de opinión
de una parte de representantes de la población y con muy poca información. Esto es bastante preocupante, sobre todo para poblaciones indígenas y en general para cualquier tipo de población que vaya a tener cerca ahí prácticas de fracking. Em, yo creo que en general es algo que tenemos que resistir, pero que veíamos venir. En un mundo en el que cada vez más vemos cómo un poco la narrativa del mundo hasta hace unos años era que estábamos transicionando a las energías verdes, ¿cierto? O sea, con todo lo problemático también que eso ha sido. Pero bueno, eso era el discurso hegemónico. Tenemos que transicionar a energías renovables. Con lo que está pasando en Irán, lo que pasó en el estrecho de Hormuz, nos damos cuenta de la alta dependencia. No estamos transicionando. Dependemos altamente de los combustibles fósiles todavía y en ese contexto, con esa lucha energética, las luchas por el petróleo, las luchas por los combustibles fósiles se van a hacer cada vez mayor. Un gobierno que no pueda garantizar la energía a su país es un gobierno que va a caer. Entonces, sea este de izquierda o derecha, lo que estamos viendo son apuestas a la política de siempre, a la política de los combustibles fósiles que inevitablemente nos van a llevar a la catástrofe, nos están llevando a la catástrofe. Entonces, ¿cómo es que se está apostando, México está apostando a los combustibles fósiles? Porque no se ha hecho la transición, esto desenmascara. Si pensábamos que ya una buena parte de nuestra energía dependía de energías renovables, eso no es verdad. Y lamentablemente por cómo funciona el poder, van a seguir apostando a este tipo de energía. Sabemos que en estos tiempos ya del capitalismo tardío, todo gobierno va a intentar, como lo está haciendo Donald Trump, como lo está haciendo Rusia, como lo están haciendo otros países del mundo, a pelearse por lo último de combustibles fósiles que quede, porque en realidad no se ha permitido y no se ha hecho, no se ha planteado otras alternativas para poder vivir, para poder tener energía que no dependa pues de los combustibles fósiles. Para mí es un desenmascaramiento, es como sea de izquierda o de derecha, se sigue apostando al modelo de muerte de esos combustibles fósiles. Yo creo que lo que hay que hacer es redoblar la resistencia, informar a la sociedad, estar en las zonas y habrá que articularse para que esas consultas realmente cumplan los estándares. Y el primer estándar de una consulta es información, es toda la información. Y cuando digo toda la información, no se puede decidir si no tienes toda la información. Y toda la información implica no que me vengas a hablar de las maravillas de ese proyecto. Me tienes también que acercar información en contra para que después yo de ver información a favor, de ver información en contra, pueda decidir. Y eso es lo que nunca sucedió con el Tren Maya. O sea, se habló de las bondades del Tren Maya y nunca se dio información en las lenguas indígenas en maya, para empezar, o en otras lenguas mayas, y tampoco se dio espacio a las voces disidentes para que dieran sus argumentos en esos mismos espacios de consulta. Sin eso, las consultas son simuladas. Lamentablemente vemos que los encargados de implementar estas consultas pues están muy en la lógica de la presidenta. Entonces, yo no veo que el movimiento indígena oficialista vaya a hacer mucho al respecto. Necesitamos desde las comunidades informarnos y resistir o a una de las peores maneras de extracción de combustibles fósiles que es el fracking. Ujú. Gracias, Jazz. Jazz, hemos estado entrevistando y tenemos también ahora una colaboración semanal con un movimiento que se llama el Mito, Movimiento Indígena Originario Territorial. Y pues muchos de estos integrantes, compañeras y compañeros del Mito, conocemos a varios y a varias compañeras, eh, pues también se han metido y muchos tienen simpatía por Morena y demás, pero pues prácticamente casi en una totalidad se han opuesto, se están oponiendo a la cuestión del fracking y con la situación, por ejemplo,
las ciudades, las llamadas ciudades industriales o polos de desarrollo, pues también se están oponiendo. Violeta y yo fuimos a campo también a entrevistar a varios y a varias en el estado de Veracruz y nos decían, por ejemplo, con la cuestión de los polos de desarrollo, dice, pues es que nos estamos enterando que van a poner polos de desarrollo aquí y nadie nos ha consultado. Nos señalaban y, y prácticamente una gran mayoría de estas poblaciones son simpatizantes de Morena, pero dicen, no nos han consultado el polo de desarrollo y nos hemos metido a investigar lo del fracking y no estamos de acuerdo, no, y queremos que nos escuchen y que abramos realmente un diálogo y unas mesas de trabajo y unas consultas previamente informadas porque pues esto no lo vamos a permitir. Empiezan a posicionarse también pueblos y comunidades. ¿Cómo sientes que está la resistencia, por ejemplo, en esa región de Oaxaca, con respecto a este tipo de proyectos del gobierno de la Cuarta Transformación, Jazz? Bueno, yo creo que por un lado es innegable, disculpe, Salud, ando con gripa primaveral. salud. Em, por un lado es inaceptable, gracias, es inaceptable, digo innegable, que hay una gran simpatía por este proyecto, sobre todo por los programas sociales. Y porque hay un giro en el discurso de esos programas sociales. Sin embargo, lo que veo es también mucha falta de información. Es decir, esto es algo que no, como les digo, siempre la versión que tenemos desde el oficialismo es una versión en la que estas prácticas no tienen ningún problema. O sea, es el discurso oficial. Entonces, también siento que se están articulando y hay personas articuladas que estamos tratando de ampliar esa información, de tener una mirada crítica, porque en esto se nos va la vida. O sea, tal vez suene exagerado, pero de verdad que la apuesta a los combustibles fósiles se nos va la vida de los ecosistemas y la nuestra propia. O sea, el hecho de las sequías, el hecho de que cada vez los huracanes son mucho más fuertes o se hacen categoría mayor en unas cuantas horas, no es algo que está sucediendo de la nada o que siempre ha sucedido. Esta frecuencia se va a incrementar y va a afectar a nuestras vidas. Entonces, esta apuesta está relacionada directamente con la vida, con nuestra vida en nuestro contexto. Entonces creo que el primer muro que hay que derribar es el muro de la información, porque la narrativa la llevan el oficialismo. Entonces, para mí ese es el primer punto. Entonces, en nuestro contexto, en muchas partes parece que no hay resistencia, pero es también porque la información que tenemos, hay una censura velada sobre estos temas y en donde la voz cantante, la narrativa, la lleva ganada el oficialismo. Pues sí, es una situación que vemos que se está repitiendo y que cuando se hablaba de otras consultas en otros gobiernos, pues sí, pues si el planteamiento es, no, si hacemos las consultas, pues hagan las consultas, pero en serio. Y es como señala Yasnaya Aguilar, pues tienes que colocarle a la población que va a ser directamente impactada por ese proyecto cuál es el beneficio y cuál es el problema que le va a implicar para su población. Yo Y veo los, sí, sí, dos principales problemas con mm, con las consultas. La primera es la determinación de la unidad a consultar. Cuando tú dices que vas a consultar a una comunidad, a un pueblo indígena, incluso creo que eso se debe consultar a comunidades sean indígenas o no, porque va a afectar profundamente en un radio muy grande, ¿no? O sea, no es que si el fracking está en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, por poner un ejemplo, no me vaya a afectar a mí en la región, mije. O sea, eso que pasa ahí genera unas dinámicas de disponibilidad de agua y sabemos, si algo nos recuerda la Tierra, es que lo que pasa en el Polo Norte afecta a lo que pasa en el Pacífico. Así de interconectado está. Entonces, bueno, yo creo que eso se tiene que consultar a toda la población, o sea, sea de pueblos indígenas o no. Claro, la reglamentación
La parte legal está protegida para pueblos indígenas por ser dueños históricos del territorio. Y hay dos cosas que yo veo problemáticas en la consulta. Primero es que la consulta la ponen, la hace el gobierno. Me acuerdo en un caso en la Sierra Norte, en la parte zapoteca, en la que varias comunidades dijeron, nosotros nos vamos a ir a consultar, nos vamos a nuestras asambleas y luego les venimos a decir el resultado. Es decir, ahí lo que estaban haciendo es decir, la consulta y sus mecanismos las vamos a implementar nosotros, no ustedes, que creo que es una parte importante. Es como decir, espérenos, vamos a consultar nuestras bases, regresamos y les avisamos, que es distinto a que sea el gobierno el que implemente la consulta y la metodología de la consulta. Por otro lado, está el problema de las unidades de consulta. Pasó mucho, siento, en el caso del Tren Maya. ¿Qué es la unidad de consulta? No, pues yo ya consulté a la Asamblea Ejidal. Muy bien, pero en muchos casos, por cómo se ha manejado también la tierra, la Asamblea Ejidal luego no representa a la comunidad, porque quienes son derechosos son muy pocos. Entonces, ¿qué defines como comunidad y comunidad de consulta? ¿A quién consultas? ¿A la Asamblea Ejidal? En donde tal vez no hay mujeres porque la ley agraria y bueno, la manera en la que se manejó la ley agraria que solamente le daba derecho a los hombres, ¿dónde está la voz de las mujeres? Que somos en muchos casos directamente y más afectadas por estos temas. En el caso de donde no hay comunidades y son estructuras de otro tipo, no sé, estructuras clánicas, ¿cómo implementas la consulta? ¿Quiénes? En el caso nuestro, por ejemplo, donde hay asambleas, pues es relativamente fácil, puedes consultarle a las asambleas. Y eso me impacta mucho que en el caso del pueblo Mije, cuando ha habido participación en consultas, se consulta a las autoridades, pero no a las asambleas. Teniendo ahí la unidad que puedes consultar, donde se puede debatir, no se hace, o sea, no baja esa información a las asambleas. Y la otra que me parece muy grave es la de la información. Dice, consulta libre, previa e informada. Entonces, esa parte informada necesita escuchar todos los argumentos a favor y en contra en nuestras propias lenguas, en foros amplios, que no esté solo colocado el discurso oficialista. Eso es lo que no se cumple y entonces hasta ahora a mí me parece que en muchos casos las consultas solo son para cubrir el requisito de que se hizo la consulta, un poco como con las manifestaciones de impacto ambiental, tal cual. Las manifestaciones de impacto ambiental era para tener, digamos, un instrumento para decir, esto tiene tal impacto ambiental que este proyecto no se puede realizar, no se debe realizar. Y se ha convertido solo en un requisito más que hay que cubrir para poder hacer algo que de por sí se va a hacer, quieras o no. Y eso creo que es muy claro ahora y no parece que vaya a cambiar. Entonces, bueno, ante estas amenazas, lo único que queda es la organización desde abajo y informarnos entre nosotros. Entonces, habrá que redoblar esfuerzos para hablar de esto todas las veces que se pueda en nuestras asambleas, en nuestras redes sociales, en las reuniones que tengamos y articularnos, porque lo que viene no es una cosa menor. De verdad, no quiero parecer alarmista, pero sí es para alarmarse. Gracias, gracias, Jazz. Jazz, bueno, Diana no veo que no pudo conectarse el día de hoy. Teníamos también el otro tema del los que te cumplen 16 años del asesinato de Betty Cariño. Pero antes de eso, me gustaría colocarte otro tema, Jazz, que tiene que ver con el genocidio que sigue persistiendo lamentablemente contra el pueblo palestino en Gaza. También se ha extendido de manera dramática en Cisjordania y en Líbano. Está verdaderamente estremecedor lo que está haciendo el gobierno de Benjamín Netanyahu. Ha salido nuevamente la flotilla, la Global Smooth Flotilla ha partido desde el 12 de abril, salió de Barcelona, ya pasaron por Italia, se van a la altura de Grecia y ya empiezan a entrar cada día más a la zona que es más compleja. Ahí tenemos el gusto de que esté ahora Violeta integrando la flotilla, esta forma parte de la Global Sumo Flotilla. Y me gustaría, Jazz, poder escuchar también
tu mirada, ¿no? Siempre valiosa e interesante de esta persistencia del genocidio contra el pueblo palestino y esta batalla que volvemos a tener los civiles para esta situación son gente de más de 100 países, poco más de 100 países que están ahora participando, el doble de países y el doble de personas de las que participamos el año pasado, pues ahora hay más gente metida y con una desesperación también porque hay como un silencio mediático otra vez frente al genocidio en Gaza y todo se desvió hacia lo que sucede en Irán, que también es gravísimo, pero lo que está pasando en Líbano y en Palestina es tremendo. ¿Qué decir al respecto de esta iniciativa civil, Yasnaya? Creo que es muy importante que no dejemos de hablar de Palestina, o sea, sostener siempre que esto está sucediendo, que hay un genocidio. Y bueno, lamentablemente tenemos lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en el Líbano, lo que está pasando, ¿sabes? O sea, como una tras otra que parece que se utiliza para distraer, eh, para pensar que tenemos que elegir una u otra más bien. Entonces, creo que es muy importante que no se deje de hablar de Palestina. Este mecanismo, por ejemplo, muy bien implementado por Donald Trump, donde cada que hay un cuestionamiento fuerte o más fuerte a su gobierno, sufre un atentado. Entonces, es un intento de absorber la movilización, ¿no? O la indignación social. Entonces creo que eso es muy importante. Por otro lado, creo que las flotillas son la acción ciudadana más importante, para seguir hablando de Palestina, pero también que molesta al Estado de Israel. Y me parece una idea brillante. Muchas personas tenían ciertas críticas diciendo, bueno, es que tampoco los van a dejar, que van a ir a hacer allá, pero es el efecto mediático y el efecto legal que puede tener es muy alto. Me parece que quien lo haya pensado lo pensó muy bien y creo que debemos seguir replicando y hablando de esto y me parece esperanzador que una y otra vez las personas se estén organizando para esta flotilla con todos, pues los peligros que esto implica. O sea, no es Ujú. cualquier cosa subirse a esa flotilla porque sabemos que es un estado en donde no hay ley internacional, no hay nada en el universo que frene. O sea, Netanyahu e Israel pueden hacer lo que gusten, tienen a Estados Unidos haciendo lo que ellos quieren, y aparte pueden presumir el genocidio en vivo y no hay ningún poder institucional, ni la ONU, nada, ninguno de esos mecanismos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial que se crearon para prevenir genocidios, no hay nada que se le oponga. O sea, tiene una impunidad absoluta. Ante esto, que haya personas que se estén organizando, que sea la sociedad civil, de una manera pacífica y además altamente simbólica, pero no solo simbólica, están poniendo el cuerpo y eso puede activar ciertos mecanismos institucionales y que mantiene también los ojos del mundo puestos en Palestina a través de esas acciones, me parece de una gran valentía y que hay que seguir hablando de esto. No dejemos de hablar de Palestina. El genocidio en Palestina es de algún modo el resumen y la cara más sin máscaras, ya la cara verdadera de este sistema, ¿no? Del sistema pro petróleo. O sea, todo está relacionado, ¿no? De este sistema que le está apostando a la muerte al fracking, tiene su rostro más descarnado en Palestina. Entonces creo que es muy importante seguir acompañando mediáticamente, y con todas las acciones que la sociedad civil es la que está encarando este genocidio que sigue sucediendo en Palestina. Gracias, gracias, mi querida Jazz. Sí, es tremendo. Y qué bueno escucharte también esta reflexión. Ya estamos viendo, mi querida Yasnaya, a Diana Manso, se apareció, ahora sí estamos ya de manteles largos, Diana y Jazz juntas, esta ya parecía la mesa imposible, ya está otra vez posible, así que contentos. Diana Manso, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, mi querido Ernesto? Sí, ¿verdad? Y no, ya era una mesa, qué bárbaros. Pero bueno, todo tiene un porqué y bueno, ya estamos Sí, aquí de nueva cuenta y también un fuerte abrazo a Jazz, me da mucho gusto verla.
igualmente a ti y a todos los que hacen posible que estemos nosotras aquí también en vivo en este día. Gracias, Diana. Y Diana, bueno, pues ya la ve usted, se anda moviendo, anda de un lado a otro, esta mujer no para. Diana Manso, se están cumpliendo 16 años del crimen de Betty Cariño y de Yarib Jacolab, ya no me acordaba de Jacola, y pues son asesinatos que nos simbraron a muchos, incluso los que estábamos ahí haciendo las coberturas y demás, y en tu caso también te tocó hacer una cobertura importante 16 años después. ¿Qué ha sucedido, Diana Manso? Bueno, no quise dejar pasar justamente esto y sobre todo pues en este martes de mesa, hablar de Betty Cariño, una gran defensora, ñusabi, mixteca y también poeta, ¿no? Ella pues iba justamente a una misión de derechos humanos en la región Triqui, se dirigía a San Juan Copala cuando pues fueron emboscados y desafortunadamente asesinada, ¿no? Ella y junto con Giri Jacola, y justamente que también era defensor de los derechos humanos y que ha pasado a 16 años, ¿no? Ayer que veía justamente a las mujeres triquis con sus huipiles rojos, ahí hablar de ellas, dije, 16 años han pasado y sobre todo la injusticia, ¿no? Ellas reclaman que hay impunidad a 16 años, que sigue esa herida abierta, pero también agregan que además de esta impunidad, ahorita se está atentando contra el territorio, ¿no? De Betty Cariño, que está amenazado por proyectos extractivistas, ¿no? Eso fue algo que revelaron ellas el día de ayer, que son proyectos de minería, que está concesionada parte del territorio, y pues ellos dijeron que además de esta justicia, también es importante que se ponga en las autoridades, tanto federales como del Estado, el que dejen libre, ¿no? De estos proyectos activistas, justamente lo que es la tierra de Betty Cariño, también la recordaron como una mujer pues valiente, que siempre defendió los derechos y que desafortunadamente pues sigue impune, ¿no? Su crimen. También señalaron que esos discursos de desarrollo, transición energética, pues se siguen imponiendo concesiones, ¿no? Que vulneran la libre determinación y que obviamente rompen el tejido comunitario. Pero además también, Ernesto, es importante decirlo, que hay un desplazamiento forzado en esas comunidades, ¿no? Justamente a lo que iba Betty Cariño, a lo que iba a ver o a esta ayuda humanitaria que iban a entregar a San Juan Copala, sigue viviendo esa misma situación, ¿no? Mucha gente, muchas personas triquis, de comunidades triquis, hoy viven en Ciudad de México desplazadas, otras están en la capital de Oaxaca. Entonces ellas demandaron y dijeron, o sea, no es posible que a 16 años sigamos con el mismo escenario, ¿no? Sigamos viviendo este desplazamiento y pues es una omisión obviamente de las autoridades, tanto locales como federales, quienes han permitido, ¿no? Que sigan viviendo ellas en este desplazamiento y además señalan que vulnera obviamente los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y que pues ellas van a seguir luchando por retornar a sus casas, por un retorno seguro, un retorno digno y seguir, ¿no? Con este legado obviamente de Betty Cariño, que era una gran defensora, era abogada y que pues siempre estaba a favor de los derechos humanos, ¿no? De los diversos pueblos de Oaxaca. Gracias, Diana. Jazz, no sé si quieres comentar algo más también sobre esto que está comentando ahorita Diana a propósito de los 16 años del homicidio a Betty Cariño. Estaba en ese entonces como gobernador Gabino Cue, si no mal recuerdo. No sabemos también pues qué fue de esta situación. Los posibles perpetradores o los perpetradores pues se mantuvieron en la impunidad y como es costumbre, pues no es el único caso, son casos que se repiten de forma sistemática. Exactamente, parece una costumbre, ¿no? Y es tristísimo decirlo.
En el sexenio de Ulises Ruiz sabemos todo lo que sucedió, toda la represión al movimiento social. Después con Gabino Cue, que se presentó como una alternativa, sabemos qué terminó sucediendo, ¿no? Cuántos defensores atacados, lo que pasó en Nochistlán. Y ahora con Salomón Jara tampoco tenemos un mejor escenario. Entonces, creemos que esto que sucedió con Betty y con Giri, que en su momento yo recuerdo todo lo que movilizó y la indignación, es una indignación que lamentablemente seguimos sintiendo porque esto no para, ¿no? El ataque a los defensores de derechos humanos, a los defensores de la naturaleza, del territorio, se siguen perpetuando y las tasas de impunidad son altísimas. Entonces, sirva este recordatorio y para renovar la exigencia de justicia y darnos cuenta que más allá de los partidos políticos, la solución y la búsqueda de justicia no está ahí, está en otro lado y es en ese propio movimiento social que necesita reorganizarse, porque pienso que de algún modo el hecho de la llegada de una izquierda al poder nos hizo pensar que esto dejaría de suceder. No está pasando, ¿no? El fracking va, los defensores siguen siendo asesinados, no hay justicia, sigue habiendo impunidad. Entonces creo que esto puede ser una llamada de atención a que necesitamos rearmar este movimiento social e inspirarnos en todo el trabajo de Betty Cariño, para reorganizarnos con esperanza, para hacer opciones de vida frente a estos contextos que nos están sirviendo muerte. Gracias, gracias, Jazz. Pues a propósito, ahorita que menciona Yasnaya, mi querida Diana Manso, a Ulises Ruiz, que no solamente fue pues un represor y ordenó el asesinato de muchos compañeros y compañeras de la APO, y no solo de la APO, también después lo vimos como senador, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, y después lo vimos con Sandra Cuevas ahí queriendo armar un nuevo grupo político, México Nuevo, Paz y Futuro, algo así se llamaba, o se llama, no sé si eso todavía existe ahí. Pero bueno, no sé si quieres comentar también sobre Ulises Ruiz, el papel que jugó también dentro de esa criminalidad que padecieron ahí en el estado de Oaxaca. Bueno, yo creo que a partir también de este sexenio, ¿no? Comienza justamente a, pues a criminalizar, ¿no? A los defensores, tanto de derechos humanos, ambientalistas. Creo que también con este tema, pues que es de 2006, hace 20 años justamente, que va a ser ahora, empieza a desencadenar, ¿no? Esta situación de violencia contra los defensores y bueno, simplemente reafirmar que está la impunidad, ¿no? Porque no ha habido, inclusive también hubieron los crímenes de dos hermanas locutoras, ¿no? Que eran también triquis en ese entonces, también fueron asesinadas, y también hay impunidad, ¿no? A partir de esto, ¿no? A partir del crimen de ellas, y que justamente viene a reafirmar que llega Gabino Cue, llega Alejandro Murat, está actualmente Salomón Jara Cruz, y es como una repetición también, se ha vuelto una constante, ¿no? Y no es que lo digamos nosotros como reporteros, sino hay un monitoreo que se hace a nivel nacional y un monitoreo también que se hace a nivel estatal, donde señala que pues la llegada de estos megaproyectos, que además, dicho sea de paso, 2006, también, por ejemplo, en la zona del Istmo de Tehuantepec, pues se llegan con la instalación de las eólicas, ¿no? En los parques eólicos. Entonces viene a desencadenar una serie de situaciones y justamente sigue poniendo en el ojo del huracán, por decirlo así, a las y los defensores de los derechos humanos, los ambientalistas, y bueno, y a quienes han asesinado a partir de este momento de Betty Cariño hasta ahorita, pues es prácticamente impunidad, ¿no? O sea, no difícilmente hay algún detenido, ¿no? Contra estos crímenes que ha ocurrido a las y los defensores también. Ya, gracias, gracias, Diana. Jazz, para ir despidiendo también tenemos algunos cartelitos que quisiéramos mostrar, y que nos hicieras favor también de compartirle a la gente de qué trata esta actividad, mi querida Jazz.
Originaria, que es una gran iniciativa liderada por Ateri Millawat, Celeste Jaime y Mara Rahab. Es una iniciativa que surge hace unos años para impulsar la creación literaria, sobre todo poética, de mujeres de pueblos indígenas y mujeres afrodescendientes. Entonces, se han hecho diferentes encuentros y bueno, me honra mucho haber sido invitada a estos encuentros. Y ahora en esta formación, lo que se trata es de dar herramientas a las escritoras que escriben en lenguas indígenas o escritoras afromexicanas para conocer y navegar el mundo editorial y también hacer una crítica profunda de las asimetrías que vivimos en el mismo mundo editorial. Estando en un país que es multilingüe, la industria editorial es altamente monolingüe. Entonces, la literatura mexicana tiene que ser multilingüe, si no, no puede ser mexicana porque México es multilingüe. Entonces, bueno, vamos a hablar de todos estos retos y también de cosas como los derechos de autor, etcétera, y también de alternativas. Es posible tener editar libros de otra manera. Es posible. ¿Cuáles son los retos y a qué nos enfrentamos en esta lucha de tratar de hacer del mundo editorial un mundo lingüísticamente diverso? Gracias, Jazz. Jazz dice ahí 100% virtual, gratuito, con registro previo, cupo limitado. Este taller o charla que estarás dando ahí de 19 a 21 horas, este jueves 28 de mayo, o sea, hace mañana, no, hoy, perdón, el 28 de mayo en un mes exactamente, eh, puede entrar quien sea. ¿Cómo es el requisito ahí? Bueno, no solo soy yo, o sea, son varias personas, entonces vamos a estar recorriendo diferentes temas que tienen que ver con el ecosistema del libro y las publicaciones, el mundo editorial. Y bueno, esto está dirigido sobre todo a mujeres de pueblos indígenas Indígenas. Ujú. y afromexicanas. Ok. Bueno, pues está usted invitado. Si está viendo usted esta entrevista, vamos a compartir además además del el video que siempre compartimos por separado de la mesa, eh, pues también vamos a mover, además de los carteles, cuando ya se está explicando de qué va esta charla que van a tener estas compañeras, y ojalá pues haya más compañeras de otros pueblos y comunidades que vean esto, se puedan enterar y vean que ahí hay una oportunidad de meterse a conversar con Yasnaya Elena Aguilar y otras compañeras más. No sé si Diana se va a inscribir también ahí Inscríbame, o por no. favor, ya sé, o sea, anótame. Hay un dicho aquí que dice en el Istmo que se anota a tu hermana ahí, así le decimos cuando es algo así de gran interés. Entonces, cuando alguien lo anuncia, así hablamos, ¿no? Anota a tu hermana de una vez. Bueno, pues Diana Manso y Jazz, muchísimas gracias. Diana, ¿con qué te despides también? Y a propósito, pues de seguir también anunciando pues el trabajo que están haciendo en Istmo Press. Yo creo que es reafirmar, ¿no? Que nos sigan leyendo en Istmopress. Justamente en estos días, el 30 de abril, vamos a sacar también un especial sobre las infancias, sobre esta orfandad, ¿no? Que viven las infancias en el violento Juchitán. Ya los vamos a ir compartiendo también. Y pues recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales y agradecerles. Y bueno, reafirmar, ¿no? Que pues esta exigencia de justicia para Betty Cariño, para Sandra Domínguez, que también a un año de que fue desaparecida, después hallada sin vida en una de las fosas ahí del estado de Veracruz. Entonces, pues es también la exigencia, ¿no? De justicia para las compañeras defensoras. Y con eso me despido y nos vemos el próximo martes, que esperemos coincidir para ya iniciar súper bien, terminar abril bien e iniciar mayo con esta super mesa. Gracias. Bueno, gracias. Y le acabamos de pegar el link para que vaya directo a la página de Istmo Press de Diana Manso. Así que Diana, muchísimas gracias. Jazz, muchísimas gracias. Pues yo no me voy a poder inscribir, pero Diana sí. Así que bueno,
ahí seguimos al habla. Un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias. Gracias.